avance con nuestra serie sobre el poder del Evangelio en Romanos. Y ha sido pues un gozo ver la palabra. A pesar de todo, hemos aprendido mucho y Dios nos ha retado con su palabra. Y nuevamente me alegra ver a cada uno de ustedes y los que están en casa también me alegra saludarlos desde acá. Y vamos a leer aquí, bueno, primero quería hacerles una pregunta. Cuando escuchan este versículo, el 16 de Romanos, que dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿En cuáles personajes bíblicos piensan? Ok. Cada uno piensa en varios, ¿cierto? Yo pensé en David y en Jesús. Y quería invitarlos a ir a 1 de Samuel 24, el capítulo 24 de 1 de Samuel. Y hay una historia de David que quizás es conocida, quizás no, pero David estaba siendo perseguido por Saúl, por el rey Saúl. Y aquí en el 24:1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y hay una foto aquí de En-Gadi, que es un lugar al lado del Mar Muerto. Es un lugar desértico, pero es un lugar en donde hay agua. Ok, ya está. Hay agua y hay una cueva. Y David estaba escondido ahí con sus hombres, y Saúl, por sus celos, por su deseo de hacerle maldad a David, lo estaba buscando para matarlo. Y recuerden ustedes que Saúl llega, en la providencia de Dios, llega a ese punto y tiene que usar el baño. Y él va a la cueva, porque hay varias cuevas, puede ser esta misma, hay cuevas grandes, y él va, y los hombres de David y David están ahí escondidos en la cueva. ¿Recuerdan qué hace David? Pues los hombres de David dicen: hey, David, mátalo, porque lo tienes ahí en tu mano. ¿Y David qué hace? Pues se acerca sigilosamente y le corta el borde de su manto. Y después Saúl sale, no se da cuenta de nada, y cuando está lejos ya David le grita: hey, Saúl, rey Saúl, tengo aquí algo. Y empiezan a hablar de eso, ¿cierto? Miremos el versículo 10 al 12, voy a leerles lo que dice. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. David está hablando a Saúl. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios, oh Jehová, entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y brinquemos al versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defiende de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres, tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Ahora, volvamos a Romanos 12 y vamos a leer nuestro texto. Porque yo pensaba, cuando leía el texto de Romanos, como que Pablo casi tiene este pasaje en su mente. Miren lo que él dice en el 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos, hermanos. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú nos guíes en esta prédica para escucharte a ti, para ser confrontado, para ser animado, Padre, a hacer tu voluntad. Guíame a mí como predicador y ayúdanos a escuchar tu mensaje claramente y a poder aplicarlo a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aquí, pues, todos los versículos que leímos aquí de Romanos tienen una misma idea, ¿cierto? ¿Notaron eso? Que yo no veo tanta progresión en lo que dice Pablo, sino que está hablando de lo mismo. Y vemos el punto principal, quizás, en el versículo 21, que resume el pasaje y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que el punto principal de Pablo, lo que él quiere que llevemos a casa, es que debemos vencer con el mal con el bien. Debemos vencer el mal con el bien. Y sabemos que el mundo no funciona así. Sabemos también que hay una tentación muy grande de hacer justicia o vengarnos o hacer cosas en contra de los que se oponen a nosotros. Pero vamos a ver aquí qué hacer. Y yo sé que seguramente a todos nos han estafado, nos han mentido, nos han hecho injusticias. Y si no ha pasado, pienso en los niños tal vez, nos va a pasar, ¿cierto? Que en algún momento alguien nos va a hacer algo que no es justo. Alguien va a oponerse a nosotros. Y vemos aquí como cristianos qué debemos hacer. Y vamos a ver en esta mañana 4 pasos. El primer paso lo vemos en el 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El primer paso para vencer el mal con el bien es pensar. Pensar. El bosquejo va a ser muy sencillo esta mañana, hermanos. Pero lo primero que tenemos que hacer es pensar. ¿Y por qué pensar? Pues aquí dice, no paguéis nadie mal por mal. Pues ahí requiere un proceso de pensar. Porque cuando alguien nos hace algo malo, ¿cuál es la primera reacción? Pues reaccionar sin pensar, ¿sí? Y quizás alguien nos hace algo malo y en el momento reaccionamos sin pensar nada. Simplemente le decimos lo que se nos ocurre, se sube el enojo, ¿cierto? La rabia y empezamos a hablarle. Y aquí lo hemos visto hasta en la calle, ¿cierto? Que por ejemplo, un problema en el tráfico, hay un choque de carros y salen los dos para pelear, pues los dos enojados, es la culpa de usted y bueno, todo eso. Pero hay que pensar. Y la segunda parte del versículo también nos dice lo mismo, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cómo podemos procurar el bueno si no hemos pensado? ¿Sí? Y de hecho esa palabra procurar tiene la idea de pensar antes del tiempo qué vamos a hacer. ¿Cierto? Romanos 12, 17, ¿ok? Bien, entonces en eso hay que pensar antes de reaccionar. Y no voy a pedirles o preguntarles cuántos de ustedes tienen un genio un poco fuerte. ¿Cierto? No tienen que levantar la mano. Pero sabemos que a veces luchamos con eso, ¿verdad? Yo pienso en los niños también ustedes a veces tienen un carácter fuerte. Y el hermanito, la hermanita te hace algo y ¿qué hacen? Reaccionan de una vez, ¿cierto? Y si me pegó, entonces ¿qué le hago? Pues no pienso, sino que le pego más fuerte, ¿cierto? Para que lo sienta. Y vemos que así es también con los adultos, que nosotros también luchamos con lo mismo. Y no sé cuándo fue la última vez que alguien le hizo algo malo. Yo no voy a contar nada, pero puedo pensar en algo específico de hace pocos días. Y
a veces hasta perdemos el sueño por eso, ¿cierto? Pasamos una mala noche pensando. Pero aquí Dios nos llama a algo diferente, a vencer el mal con el bien. Y para hacer eso tenemos que pensar, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? No solamente qué se me ocurrió en el momento, o que en mi maldad, en mi corazón engañoso, qué se me ocurre para hacerle pagar, sino qué quiere Dios que hagamos. Y si pensamos en el ejemplo de Saúl y David, nuevamente, los hombres de David no pensaban, ¿cierto? Ellos no pensaron nada. Ellos vieron una ocasión, una oportunidad para David matar al rey y vengarse. Entonces, en vez de pensar, ¿qué hicieron? David, mátalo ya, lo tienes ahí a la mano. Pero David, él pensó. Y vimos y leímos, y voy a leer otra vez lo que él dijo en el 24:6 de 1 de Samuel, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y vemos ahí que David había pensado. ¿Y a qué había pensado? Bueno, había pensado que Saúl seguramente era un hombre malo, pero también respetaba el oficio, el lugar que el hombre tenía. Entonces él dice, no, yo no lo puedo matar porque es el ungido de Dios. Y en eso, hermanos, a veces hay cosas injustas que pasan, pero tenemos que recordar, si Dios ha puesto una autoridad ahí, debemos respetarla, ¿cierto? Y vamos a ver eso el otro domingo, Dios mediante, en Romanos 13. Pero en todo eso debemos pensar. Curiosamente, en la historia en 1 de Samuel, ¿qué pasa en el capítulo después? Pues hay una historia de Nabal y Abigail. ¿Ustedes recuerdan esa historia? David está con sus hombres y están cerca de la propiedad del lugar de Nabal, que era un hombre malvado. Y David envía a sus hombres para hablar con él, para pedirle comida y agua. ¿Y qué hace Nabal? Nabal dice, ¿quién es David? ¿Quiénes son sus hombres? Yo no le voy a dar nada. Y David, curiosamente, ¿qué hace? Pues anoté aquí el 25:13, él dice, ciñase cada uno su espada. O sea, en el 24 él dice, no, yo no voy a vengarme con el rey. Pero cuando otro hombre le dice, no le voy a dar comida, él dice, no, amigos, salgamos a matarlos todos. ¿Recuerdan? Y en esa historia, ¿quién es la persona sabia que piensa? Pues es Abigail. Abigail envía regalos a David, un montón de comida. Después ella llega y de una manera muy humilde le dice a David, David, no te vengas de mi esposo. Mi esposo es un hombre malo, pero no vayas a hacer eso. Y obviamente David cae en cuenta de su error en este momento, porque Abigail es quien está pensando y él está pensando más con su espada y no con su cerebro. Así que tenemos que tener en cuenta que una persona puede reaccionar bien en un momento y al poco rato reaccionar mal. Y a nosotros nos puede pasar. Quizás con una persona tenemos mucha paciencia y con otra persona reaccionamos de una vez con enojo, con rabia y con venganza. No debe ser así. Así que tenemos que pensar. Como cristianos debemos ser como David en la primera historia y como Abigail en la segunda. Pensar antes de reaccionar. Y no sé, de pronto el vecino no te dejó dormir anoche, ¿será? Mucho amor y mucha amistad, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, a veces, si reaccionamos, vamos a hacerle algo, ¿cierto? Pero si pensamos como Dios quiere, vamos a pensar cómo podemos vencer con el bien el mal. Miremos el 18 para ver el segundo paso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí vemos un versículo que pues es bueno memorizarlo.
¿sí? Ya lo tengo memorizado y es bueno tenerlo memorizado porque aquí, hermanos, vemos otro paso para vencer el mal con el bien. Y es reconciliar. Reconciliar. Si nosotros podemos reconciliarnos con la persona, amén, lo debemos hacer. Y vemos ahí, pues, que habla de estar en paz, ¿cierto? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz significa, si estamos bien con una persona, no debemos molestar o no debemos causar problemas, ¿cierto? Si estamos bien. Y si estamos mal, ¿qué debemos hacer? Buscar la reconciliación, ir donde esa persona. Y obviamente aquí hay muchos principios. Mateo 18, de ir a solas y hablar con la persona, a ver si hay la forma de reconciliarnos con esa persona. Pero noten ahí una frase también, sí es posible. ¿Por qué Pablo dice sí es posible? Porque hay personas difíciles, ¿cierto? Hay personas con las cuales luchamos para estar en paz y esa persona no deja estar en paz. O bueno, no deja que haya una reconciliación plena. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a verlo en el siguiente punto, pero tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en nuestro Dios y entender que hemos hecho todo lo posible. ¿Cierto? Y pues me gusta, bueno, aquí Pablo también dice, en cuanto depende de vosotros. Como he mencionado antes, si es uno de esos puentes, ¿cómo se dice eso? Los puentes que van así. Elevado. Ok, si es un puente elevado, nuestro lado debe bajar, ¿cierto? De pronto el lado de la otra persona se queda aquí arriba y no hay nada que hacer. Pero oremos que los dos lados puedan bajar para que haya una plena reconciliación. Me gustó mucho una cita que leí de Juan Crisóstomo. Él era un padre de la iglesia del siglo IV. Y él decía esto, él decía, pero si el otro no estará en paz, no llenes tu alma con una tempestad. ¿Escucharon bien? Si el otro no estará en paz, no llenes tu alma con una tempestad. Y yo pensaba en el mar de Galilea, ese mar, una tormenta puede formarse en pocos minutos. Y de la nada ya hay una tormenta, una tempestad terrible. Y vemos eso con Jesús, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, ¿qué pasa en nuestro corazón? A veces surge una tempestad de la nada. Estaba todo calmado, todo despejado, y de la nube sale esa nube negra, gris, con relámpagos, con tormentas en el corazón, y empezamos a sentir que el corazón hierve con rabia y todo. Y en ese momento debemos dejar que Jesús calme esa tormenta. Amén. Sí, como Jesús hizo en ese mar, Él es el único que puede calmar esa tormenta en nuestra alma, en nuestro corazón. Y vemos ahí que si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y ahí podemos buscar esa paz, pero entender que a veces habrá personas, y hablo especialmente de no creyentes, que van a estar en contra nuestra por lo que sea. Quizás saben que tú eres cristiano, quizás en el barrio, quizás en la familia, quizás en la empresa, y saben que tú eres cristiano, y simplemente por ser cristiano no van a estar en paz. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues todo lo posible, seguir orando, pero si no quiere estar en paz, nosotros sí podemos estar en paz, porque estamos con Cristo. ¿Cierto? Podemos estar en paz. Y cuando vemos esas injusticias, podemos descansar en Jesucristo. Si recordamos la historia de Nabal, David y Abigail, pues hay algo muy bonito que Abigail le dice a David. Cuando están hablando finalmente, y voy a leer esta cita, 1 de Samuel 25, Abigail sabiamente le dice a David esto: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal
y la insensatez está con él. Imagínense ustedes ponerle el nombre Nabal a su hijo, porque Nabal es como necio o insensato. Pero el hombre era como su nombre, un necio, un insensato. Abigail entendía que no había nada que hacer. Entonces, ¿qué le dice a David? David, cálmate, que tú no puedes manejar a ese hombre. Tienes que descansar en Dios, porque tú has hecho todo lo posible, o si haces lo posible, no va a cambiar la situación. Entonces, Abigail tenía mucha sabiduría para manejar una persona muy difícil. Debemos buscar la paz con todos, hermanos. Si yo pienso en nuestra familia, a veces puede haber unos roces que han estado en la familia por años quizás. ¿Y qué debemos hacer? Pues buscar estar en paz con ellos. Si no quieren contestar la llamada, ok, pero podemos tratar de llamar. Si pensamos con los hermanos de la iglesia también, pues no los hemos visto muchos por mucho tiempo, pero si hay algo, una aspereza, algo que debemos limar, algo que debemos buscar la reconciliación, pues ahí debemos buscarla, porque Dios quiere que estemos en paz los unos con los otros. Amén. ¿Cierto? Y en eso debemos pensar en eso también, hasta con nuestros enemigos. Y nuevamente, quizás hemos dejado una situación pensando que hemos hecho todo lo posible, pero no. Hemos hecho solamente una parte, y con este pasaje Dios puede animarnos a dar un paso más buscando la reconciliación. Y eso es algo que debemos tener en mente. Pues, ¿qué iba a decir? Que bueno, en eso también debemos pensar si estamos en paz con Dios. Porque lo más importante es estar en paz con Dios. Aquí Pablo está hablando de la relación con los demás, pero como hemos visto en todo el libro de Romanos, si no estás en paz con Dios, no vas a poder estar en paz como Dios quiere con el prójimo. Porque tenemos que conocer a Cristo primero para tener paz para con Dios, como hemos visto en esta carta a los Romanos. Así que los animo a pensar en eso también. Pensaba también en las respuestas de escape, las respuestas de ataque y las respuestas de paz. Ustedes que han hecho hacedores de paz, hablamos de eso, que a veces tomamos respuestas de escape y no hacemos nada. Negamos el problema. No hay problema. Y quizás uno nota una tensión, otra persona la nota y tú dices, no hay nada. Pero no saludas bien a esa persona y en tu corazón hay algo. Si es así, ¿qué debemos hacer? Pues hay varias respuestas de paz. Podemos pasar la situación por alto, o podemos reconciliarnos, o podemos buscar ayuda de otros también. Dios nos llama a estar en paz con todos. Miremos el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí va un poco con lo que vimos en el segundo punto de reconciliar, pero aquí vemos que uno debe dejar lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa descansar en su ira y en su venganza y en su juicio. Porque la palabra de Dios habla muchísimas veces de la venganza del Señor. Y por eso Pablo dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no tienes que vengarte porque Dios lo va a hacer. Dios va a finalmente rectificar todos los males. Y yo sé que en esta vida como cristianos, a veces pasamos por cosas en donde una persona nos hace una injusticia. Y lo único que podemos hacer es confiar en Dios y reconocer que si esa persona no se arrepiente, va a tener que pagar por esa injusticia. Y Dios, como el juez justo, lo hará pagar. Así que debemos descansar en su justicia y en su juicio y no tomar la venganza en nuestra mano. Porque nuevamente la tentación es, como dice el versículo, vengarnos. Esa es la tentación.
de hacerle pagar. Y nuevamente, si pensamos en los niños o los adolescentes, a veces un hermanito, amiguito, nos hace algo y ¿qué queremos hacer, niños? Hacerle pagar, ¿cierto? Sí, de pronto rompió nuestro juguete y ¿qué queremos hacer? Buscarle el juguete al amigo, al hermanito y romperle el de él, ¿cierto? Pero no debe ser así. Y igual adolescentes, jóvenes, adultos, tenemos la misma tentación. Y en el momento si no pensamos, o si pensamos no bíblicamente, porque la venganza a veces hasta requiere pensamientos malvados, ¿cierto? Y yo pienso con mis hijos pequeños estamos leyendo el libro El Conde de Montecristo, y quizás han visto la película que no es tan buena como el libro, pero el libro es buenísimo, excepto que el hombre trama una venganza grandísima. O sea, va a hacer pagar a todos los que le hicieron mal. El pensamiento no es bíblico, nada bíblico, ¿cierto? Pero al leer eso podemos pensar en lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que, como vimos arriba en el 14, leamos, bueno, no hemos podido hacer esto mucho tiempo, leamos el 14 en voz alta, hermanos. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Qué bueno escuchar sus voces. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos y como iglesia. Tenemos que bendecir a los que nos persiguen, a los que nos hacen injusticias, a los que nos hacen maldades. Porque a eso nos llamó Cristo y así fue Cristo en su vida. Porque no hay una persona que haya pasado por más injusticia que Cristo, que no pecó ni una sola vez en su vida. Pero cuando Él está en la cruz, ¿qué dice? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él pasó por alto muchos pecados, muchas injusticias, y finalmente lo hizo por nosotros, porque Él entendía que la única forma de salvarnos era a través de esa cruz. Yo leí un comentario de Cranfield que me impactó mucho. Escuchen lo que él dice. Dejar lugar a la ira de Dios es dejar lugar a esa ira que fue revelada en toda su gravedad en Getsemaní y en Gólgota, como la ira del Dios completamente santo y amoroso. Ceder el paso a esa ira es reconocer que uno mismo merece ser completamente consumido por ella, pero que el Hijo de Dios la cargó en sí mismo en lugar de uno, es entonces tener la espada vengativa quitada de las manos. Qué poderoso, ¿no? Cuando pensamos en Jesús, en Getsemaní y en esa cruz, debemos recordar que la ira de Dios fue puesta sobre Jesús. Y Él tomó la ira que merecemos nosotros por nuestro pecado. Así que nosotros no tenemos que vengarnos, porque tenemos que reconocer que Cristo pagó por nuestros pecados, lo cual nos da una libertad para hacer bien a los que nos hacen mal. Nos da una libertad para bendecir a los que nos persiguen. Nos da una libertad para no vengarnos, sino descansar en Dios. Y reconocer que Él es el juez justo. Y no hay ninguna maldad que no se vaya a pagar. Ya sea en la cruz de Jesús o en la misma persona. Pero Dios va a hacer pagar toda injusticia y toda maldad. Pues cuando pensamos en esto, pensemos en nuestros vecinos. Como ya mencioné, a veces nos hacen cosas que no son justas. Pues ahí, ¿qué podemos hacer como cristianos? Ahí tenemos que marcar una diferencia. Porque todo el mundo te va a decir, no, tú tienes que hacer algo. Pero Dios nos dice otra cosa. Quizás en el matrimonio, quizás nuestra pareja nos hace algo indebido. ¿Qué hacemos? Pues la palabra nunca nos llama a vengarnos. O quizás yo he escuchado de parejas en donde la esposa o el esposo hace algo y una de las parejas dice, no le voy a hablar más. Y pasan días o hasta semanas sin hablarse. Eso no es bíblico, hermanos, porque debemos buscar la reconciliación y no debemos pagar con la misma moneda,
sino que si nos han hecho algo malo, debemos hablar, claro, pero debemos también entender que Dios es el juez y que nosotros podemos amar a pesar de todo porque Cristo nos amó primero. Y en la iglesia también ya hemos mencionado, si alguien nos ha hecho algo, nosotros somos llamados a marcar una diferencia, de descansar en Dios y hacer todo lo posible. Pero si no quiere reconciliarse la persona, pues ahí debemos buscar ayuda, claro, pero descansar en Dios. Eso nos recuerda el 12, el versículo 2. Miren otra vez el 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues el mundo no piensa así. El mundo te va a aconsejar otra cosa, pero Dios dice no, que seas tú renovado en tu entendimiento y descansa en Dios, descansa en Él. Finalmente miremos el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí, pues pensé en la palabra sorprender. El cuarto paso es sorprender. Porque esto es hacer todo lo contrario de lo que se espera de uno. Porque cuando tenemos un enemigo, ¿qué espera el enemigo? Pues que vamos a hacerle algo, ¿cierto? Pero Dios dice, no, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haz algo que lo pueda sorprender con el amor y la gracia de Dios. Y es algo impresionante. Y nuevamente, si pensamos en David, pues cuando finalmente Saúl vio lo que David había hecho, recuerda lo que él dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Por qué lloró Saúl? Porque la acción de David no correspondía a su acción. Y fue una acción sorprendente. Y en ese momento Saúl sintió vergüenza por su pecado. Eso es lo que pasa cuando nosotros bendecimos a los demás. Cuando le damos de comer o de beber, eso, hacerle algo bien, algo bueno, eso lo va a sorprender. Y la idea aquí de amontonar sobre su cabeza ascuas de fuego es una frase debatida, obviamente. Algunos dicen, no, eso es aumentar su castigo en el juicio. Pero si pensamos en lo que Pablo está diciendo, él está diciendo, no, ama a tu enemigo, bendícelo, busca su bien, busca su salvación. Entonces, ¿cómo podemos bendecirlo y buscar que tenga más castigo en el juicio? Entonces, yo estoy más de acuerdo con San Agustín, que sobre este versículo dice lo siguiente: ¿cómo puede uno amar a quien le da de comer y beber, precisamente para amontonar carbones ardiendo sobre su cabeza, si es que los carbones ardiendo significan en este texto un castigo grave? No, no es así. Debemos entender que estas palabras son una invitación con nuestro buen comportamiento respecto de quien nos ha ofendido, a que se arrepienta de su mala conducta. Eso es, cuando nosotros hacemos eso, orar que funcione para darle vergüenza por sus acciones. Obviamente no siempre va a pasar, pero a veces sí. A veces cuando alguien nos trata mal, lo vemos como algo terrible y Dios puede usar eso para la propia salvación de esa persona. Y yo recuerdo haber escuchado de una persona que vio en un servicio una reconciliación entre dos personas. Al final del servicio, el pastor llamó a dos personas a la tarima que habían peleado públicamente y había sido algo muy feo. Y esas personas se habían reconciliado en privado y querían expresar su reconciliación públicamente. Lo hicieron en un servicio y había un no creyente en esa congregación ese día. Y después de salir, esa persona dijo, no, esto es sorprendente, cuando escuchó lo que se habían hecho. Y esa persona recibió al Señor porque vio algo diferente.
Así debe ser con nuestra iglesia, hermanos. Dios nos está llamando a algo diferente. Nos está llamando a unos pasos que son sorprendentes. Y cada uno debe pensar en su conducta y pensar si su conducta está reflejando a Cristo en la cruz. El mundo nos dirá que esto es una locura, pero ¿qué dice el mundo del Evangelio? Que la palabra de la cruz es una locura para los que se están perdiendo. Para los que no conocen a Cristo es una locura, pero Dios nos llama a vivir de una manera diferente, de una manera que sobresalga en ese mundo, porque muestra el Evangelio, muestra la gracia de Dios en nuestra vida. Así que hay muchas aplicaciones y solamente voy a compartir dos para finalizar. En 2 Corintios 5:20, Pablo, hablando como embajador de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Lo primero es reconciliarte con Dios, porque si tú no conoces a Cristo, pues Dios es quien es tu enemigo, como hemos visto en Romanos. La palabra dice que la ira de Dios viene rebelándose contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, nosotros somos sus enemigos si no hemos conocido a Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Reconocerlo y confiar en Él para ser salvados de todos nuestros pecados, para ser los hijos de Dios. Y otra aplicación sería, al salir hoy, recordar lo que hemos visto. Debemos pensar, debemos reconciliar, debemos descansar y debemos sorprender. Y si tú tienes un conflicto con alguien, esta es la invitación de Dios hoy para hacer algo. Si has hecho todo, ya la invitación es descansar en Él, confiar en Él. Si no has hecho todo, ¿qué debes hacer? Pues buscar a esa persona para hablar y orar por esa persona y orar por esa relación, porque es importante para Dios. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Es tan clara, Padre, aquí, y es algo que humanamente hablando es imposible. Pero gracias porque tenemos tu Espíritu Santo y como iglesia, Padre, podemos hacer algo sorprendente al vencer el mal con el bien. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de paz. Ayúdanos a gozar de una cultura de paz dentro de la congregación, Padre, en nuestra comunidad de fe. Y ayúdanos siempre, Padre, a tener esa mente de Cristo en todo lo que hacemos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues tenemos un reto, ¿verdad? Este pasaje tiene valor cuando lo practicamos. Si salimos de aquí retados, desafiados a vivir la palabra de Dios, seguramente vamos a honrar a Dios con lo que hemos escuchado esta mañana. Pero tenemos que, como dice el primer